¿Qué pasa, colegas? ¿Cómo estáis? Buena, bienvenidos a Mansalva de Rol. Estamos aquí en un nuevo Mansalva de Podcast, de nuevo acompañados por Ignacio, nuestro querido amigo Ignacio de Guadalajara Ediciones. Pero muy contentos de repetir un programa contigo, Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo traes la Mansalva en el día de hoy, por cierto? Pues tengo el mansalva a tope, ¿eh? Porque llevo una hora hablando de rol antes de estar con vosotros, con otra gente muy distinta, y estoy súper mansálvico, vamos. Tengo el mansalvómetro a 1000. Mansalvómetro. Me gusta ese nuevo palabra que acaba de salir. Y muy bien, pues muchas gracias Ignacio por venir aquí a compartir un rato de charleta con nosotros de nuevo. ¿Qué tal, Bizancio? ¿Cómo está el mansalvómetro en su haber? Pues yo lo tengo como el termómetro, tío. Está a tope, tío. Porque hace una chicharra y las gotas de sudor me caen. Pero como yo soy uno con la mansalva, tío, esa mansalva me regodea el cuerpo. Y estoy ahora mismo en una vorágine de mansalva viva. Mansalva Así. viva, la viva, La, viva, la bóveda, la bóveda, mansalva. una bóveda de mansalva, ¿no? Por ejemplo. Riolito, qué tal está usted dentro de esa Pues bóveda yo de mansalva? antes ¿Cómo de trae la venir, mansalva? pues mira, antes de venir me he puesto el mansalvómetro, me lo he puesto aquí en la axila izquierda y creo que tengo fiebre mansálvica. Estoy Ojo, O sea, bien, ¿no? ¿te has hecho Bien. una PCR Sí, mansálvica? sí, y creo que estoy todo febril, tío, todo febril y empiezas a Tienes tener así un poco de co- alucinaciones. mansalvícula, se podría decir, ¿no? Mansal- ma- Ya habrá que hacer Mansalvéculas, el las diccionario, ¿eh? mansalvéculas. Diccionario mansalva español, español mansalva. Pues Exacto. nada, pues eso, que vengo aquí todo febril y que ahí sigo tonterías, pues es por eso. Me tendrás que decirme dónde has comprado las píldoras esas, mansálvicas, que llevabas Son antes, en el otro programa. mansal- En el las anterior gotas programa, en programas anteriores. Son gotas de rocío condensadas del sudor de la frente del bis, ¿no? Y ahí echas pastilla para uso mansálvico a discreción. Pues bueno, muy bien, después de tan mansálvica presentación, vamos a comentar un tema del cual en realidad no sabemos muy bien ni cómo expresarlo en su anunciado, ¿no? Pero sí que sabemos que queremos hablar como un poco de esa esas formas, digamos, ¿no? Que tenemos de jugar, donde tenemos por un lado la narración y el acting, ¿no? Y la actuación, ¿no? ¿Qué peso tiene tal vez cada una de ellos para nosotros? Bueno, no sé. Vamos a ver qué nos evoca narración-actuación en esa dualidad, esa aleación metal-tierra, era, ¿no? sí, vamos a dejarlo para que a quien le toque primero hablar, pues que se encuentre con el, Exacto. con Sufra. el dilema, Con ¿no? el Y que marrón, ¿eh? sufra sobre todo. Exacto. ¿Esta es No la sé, típica tirada que nadie quiere ser el primero o cómo es esto? es guay porque al final, como es una cosa tan amplia, narración, actuación, cada uno saldrá por peteneras y Exacto. luego cuando tengamos que hacer la remansalvización, ahí, ahí habrá chicha. Vale, pues venga, voy a compartir Bueno, pantalla, ¿vale? Para poder hacer nuestra tirada de mansalvación clásica ya. Classic Mansalva Rolling Dice. Mansalvation. Vale. Venga. vale, Olé. Dragón con la agonía. Ah, doble Pues empate. te tenéis que desempatar vosotros. No, yo dejo a Ignacio que Vale, actúe vale, vale, primero. vale, No, por vale. favor, al invitado primero Se cede siempre. acción siempre el invitado. Claro, hombre. Vale, muy bien. Tú te la buscas. Pues ha sido bonito, gracias por venir. Esto es Mansalva de podcast. No, a ver, narración-actuación. A ver, ¿cómo intento explicar esto? Vale, yo creo que es una de esas cosas en las que últimamente pienso bastante, porque claro, como llevo un tiempo haciendo impro, una de las cosas por las que yo me apunté a hacer impro realmente era para ver que, o sea, realmente me apunté para poder defender este libro cuando lo fuese a spamear por ahí, ¿no? Pero luego, ya una vez estuve apuntado y yendo al curso pensaba, bueno, mira, que esto yo a ver qué puedo sacar de la impro y qué puedo llevar al rol, ¿no? Yo por mi parte. Y entonces siempre estoy ahí intentando hacer paralelismos y demás, ¿no? Entonces me di cuenta
de que hay muchas cosas que nos se parecen de la impro del rol, pero hay otras muchas que nos separan y que no, y que divergen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me di cuenta, y esto me di cuenta precisamente en uno de las últimas clases, porque la profesora que tengo, ahora Mary, es un cielo, una crack, una tía que actúa con La Cubana, con teatro, ha estado en la tele, o sea, una auténtica máquina. Es una tía que realmente tiene un interruptor para entrar y salir de personaje que es alucinante. O sea, hace así, ¡pa! Y es otra persona, tío, es increíble. Y entonces, ella, hubo un día, ¿no? Que había un chico, ¿no? Que estaba haciendo una escena y de repente le dice, no, 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 estás muy aquí. Esto nos lo dice mucho, estás muy aquí, estás muy mental. Tienes que ser más actor y menos guionista, más actor y menos narrador, ¿no? Que tú juegas mucho a rol como el Ramón, ¿no? Me decía. Y entonces me dio que pensar, y es verdad, en el rol, al contrario que en la impro, necesitamos de la narración, de la descripción, mucho para situarnos, ¿no? En la impro, sin embargo, muchas veces dibujamos el espacio con mímica o con una sola palabra ya dices, bueno, esto es una cocina, ¿sabes? O pásame la olla, ya sabemos que estamos en una cocina, ¿no? Sin embargo, en el rol estamos más en el rollo de describir esa cocina, muchas veces queremos describir los olores que nos penetran, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí es donde digo que hay esa diferencia, ¿no? Esas grandes diferencias que veo entre el rol y la impro. En nosotros la narración, de alguna forma, nos ayuda mucho a situarnos en escena y es una cosa que cuesta mucho más hacer a pelo, ¿no? Pero sin embargo a mí me interesa la otra parte esta que dice, no, métete dentro, ¿no? En modo actor, de verdad. Y deja de intentar explicarlo todo para pasar a sentirlo todo, ¿no? Y entonces es cuando a veces pienso, hostias, a lo mejor a veces podemos sintetizar más, narrar menos, para estar menos en cabeza y poder estar más en actor y que esas emociones nos afecten más. Supongo que habrá jugadores que les resultará mucho más fácil entrar y salir del modo actor al modo narrador, pero a mí me interesa explorar qué pasa, ¿no? Ahí, cuando realmente consigues conectar con esas emociones y reaccionar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me molesta esto, no? Y hacerte esas preguntas que al final te hacen responder de una forma como muy realista, ¿no? El qué haría mi personaje, pero sin llegar a preguntártelo, ¿sabes? Saltándote esa pregunta. ¿No os habéis pensado nunca el qué haría mi personaje en esta situación? Saltarte esa pregunta directamente y que sea ya como un impacto que recibes y ya, pum, como ella lo dice mucho, no es como jugar al ping-pong. Tienes la pelota, pum, ¿qué te hace sentir eso? Pum, pues lo que te hace sentir, pam, lo rebotas. Y entonces creo, por lo que veo en clase, que muchas veces el estar en modo narrador te dificulta la otra faceta. Y por eso creo que a lo mejor se puede conseguir la reducción de Módena en la descripción, que sea lo más evocador con las mínimas palabras, para volver otra vez a ese punto de personaje, que es el que de alguna forma te hace sentir más como Bleed, ¿no? De alguna forma, porque las descripciones sí te hacen sentir, te hacen evocar, te provocan cosas sensacionales. Y hay gente que describe fenomenal y te puedes quedar ensimismado hablándolo. Pero luego yo me he dado cuenta que yo, en mi caso particular, cuando más me divierto es cuando estoy jugando, cuando es mi jugador el que hace cosas, mi personaje. Yo ahí lo dejo. Creo que no sé si me he pasado o no, pero es lo que hay. Aunque parece increíble, lo has hecho en on time. Pues has dicho que mi jugador, ¿no? Estás tan metido en el personaje que hablas del jugador, ¿no? En lugar de Me he hablar del... equivocado, tiene mi personaje, sí, sí. Está tan metido. A ver, yo diría que en estos últimos tiempos que corren me gusta más el acting que no el telling. Sí, me gusta más el jugar actuando.
y que durante las conversaciones diga lo que hago, lo que hace mi personaje, ¿no? Y que en ese movimiento del personaje y en esas palabras que dices cuando estás jugando, pues se sobreentiendan cuestiones de la acción y de la escena. Me gusta mucho eso, Ramón. Te felicito por traer este debate a este programa. Me gusta mucho, pero sí que es verdad que quizás es algo más del lado, o que toca más del lado de los jugadores, o que tiene más sentido del lado de los jugadores. Y quizás del lado del máster mola mucho como máster hacerlo, pero un poco menos. Quizás toca, depende del juego, de la ambientación y lo que nos guste, a lo que nos guste jugar, ¿eh? Pero al menos para mí, quizás el lado de narrador está más desde el punto de vista del máster. Porque es necesaria la descripción, mínima, pero es necesaria. Al fin y al cabo, evoca también las descripciones de un director de juego, sobre todo cuando empezamos a jugar, ¿no? En las primeras escenas, en la introducción de lo que está ocurriendo. Y hacerlo esto desde el punto de vista de acting, mira, sería un experimento chulísimo. Y seguramente encontraríamos a compañeros capaces de hacerlo, ¿eh? O sea, entrar como máster en actuación directa, como PNJ, y ser capaz, a través de lo que explica ese PNJ, que ahora pensando eso ya lo hemos hecho alguna vez, ser capaz de explicar de lo que va a suceder, de lo que sucedió en el pasado, como un PNJ que está explicando, ¿no? a los PJs aquello que ocurrió, ¿no? Y en aquel 1994 me encontraba allí junto a la familia. Es decir, lo puedes hacer con un acting, ¿no? Y es súper original. Pero sí que es verdad que las descripciones tienen que estar ahí, creo, siempre, ¿no? Y estar todo el rato actuando. Imagínate, ¿eh? Todos actuando, también tiene que provocar cierto cansancio, ¿no? Porque tienes que estar ahí, pues como dices tú, ¿no? En el ¿no? Esto es un poco parecido a lo que explicas del sesgo rapidillo, ¿no? Tienes que estar ahí muy, muy atento, muy encima y quizás sea más cansado y gaste más energía que no, pues en la parte más de descripción, en la parte más de contar, ¿no? Y dicho esto, que me encanta el acting, el actuar y que cada vez más, y más estoy en ese lado, dicho esto, también el recurso de la narración y de contar también es muy útil. Y también evoca muchas situaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, en un flashback, ¿no? En un flashback tienes que hacerlo contando, no vas a hacerlo actuando. ¿Se puede hacer un flashback actuando? ¿Sí? ¿Cómo sería? Venga, pues lo dejo ahí para el debate. ¿Cómo sería un flashback actuando? Cerramos con un flashback actuando. Venga, venga, pues podemos cerrar así. Bueno, no sé, yo creo que me parece muy, muy interesante el debate, que creo que en el rol todas estas cuestiones más de esas técnicas de cómo hacerlo, pues improvisar me refiero ahora en el sentido de probar cosas, ¿no? Y de jugar a diferentes facetas, me parece interesante y divertido. Y llevar al extremo también estas técnicas o estas situaciones del rol mola, ¿no? Mola, y a ver cómo sale y qué experiencia te queda y qué diversión. Así que bueno, ya doy paso a Ignacio, que se ha avanzado ahí 2 segundos a Visatis. Se tira de mansalvación y actúa antes. Pues, a ver, yo no veo dicotomía de estilo o de modo entre la narración y la actuación, en el sentido de que ambos son necesarios en las partidas de rol al 100%. Creo que la diferencia importante que hay entre las partidas de rol y, por ejemplo, los ejercicios de improvisación, los que ha aludido Ramón, ¿no? Es que en las partidas de rol estamos jugando. Esto es súper importante. Los juegos de rol son juegos. ¿Eso qué significa? Que son divertimentos en los que tú tienes que resolver cosas o afrontar retos, etcétera, operando en un mundo que es real en el sentido de que ya está preconfigurado por el director de juego y hay una trama y hay unas pistas. Y entonces, como tú, cuando estás interpretando un personaje, te mueves por un espacio con el que tienes que interactuar y del que tienes que obtener cosas y sobre el que tienes que provocar efectos,
es necesaria que haya esa descripción, porque esa descripción es la que faculta al jugador y al personaje para relacionarse con el entorno. Y esto no va en contra de que luego cuando se abran los interludios de actuación, quiero decir, entre PNJs y PJs, pases a actuar. Pero el juego de rol, esta es la diferencia entre los juegos de rol y los storytelling, ¿vale? En el storytelling, tú no estás jugando, en el sentido de que no hay ningún azar muchas veces, puede no verlo, puede haber cero ningún azar. Por eso el ajedrez, por ejemplo, no se considera un juego, sino un deporte. No tiene azar, no es un juego, en el sentido estricto. Incluso el mínimo componente azaroso que podría tener el ajedrez, que es tener blancas o negras, por la propia estructura del ajedrez va cambiando entre los participantes constantemente para que no haya ni siquiera ese mínimo componente azaroso. Los juegos de rol son juegos. Entonces, tú tienes que conseguir cosas y las consigues de un mundo que existe, un mundo real que existe ahí, ¿no? Que es el mundo de la ambientación y de la trama que el director del juego o el autor, el rolero, pues ha creado. Entonces, esas descripciones son fundamentales en las partidas de rol. Otra cosa es que no lo sean en juegos de rol, pero que ya se parecen mucho a otra cosa como un storytelling o el impro. Aquí los límites son difíciles de establecer, ¿no? Sobre todo con algunos juegos donde ya no sabes muy bien, ¿no? Si estás en un storytelling o en un juego de rol, pero ese es mi punto de vista. Entonces, yo no creo que haya que reducir la descripción puntual o luchar contra ella para actuar bien. Yo creo que son dos cosas distintas que deben convivir y deben hacerse ambas bien las dos para que la partida de rol sea redonda. Esto en mi opinión. He dicho. Pues venga, lo voy yo. A ver si puedo explicar bien lo que quiero explicar. Yo estoy un poco en la línea de Ignacio. Yo creo que la narración y la actuación deben convivir juntas en una partida de rol. Y yo principalmente, cuando analizaba el tema, a la reflexión que he llegado es que esa fluctuación de las dos cosas debe depender, o debería depender, según mi punto de vista, de a dónde queremos enfatizar la mirada. ¿Qué es lo importante en ese momento? Me voy a intentar explicar. Y esto, a su vez, me gustaría dividirlo según tu función, si eres jugador o si eres máster, ¿no? Por ejemplo. Si eres máster, evidentemente la narración para hacer una situación o un contexto creo que es importante para poder interactuar en esa escena o en ese modus que tú quieres plantear, ¿no? Y es importante porque tienes que hacer que los demás, desde sus personajes, vean, imaginen, en esa mente colmena tan chula, imaginen lo que estás planteando, ¿no? Eso me parece que es importante. Y luego, dentro de ese contexto, pues si hay interacciones necesarias es cuando el director de juego entra en acting, ¿no? Y se hace pasar por ese personaje o quizá por alguna situación o por algo que requiera que él interprete un personaje o lo que sea, ¿no? En ese momento del acting, la mirada está centrada en la acción de ese personaje o de esa situación, ¿no? Mientras que la otra acción está situada en la percepción de los demás jugadores para situarles donde lo ven, ¿no? En el caso del jugador, me pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, yo creo que normalmente lo interesante es que un jugador esté dentro del acting, ¿no? Creo que como jugador, al llevar un personaje, pues te da como más profundidad, te da una psicología más profunda del personaje, ¿no? Y te permite interpretar las situaciones dentro de la psique de ese personaje. Pero también es interesante, me parece a mí, poner ese personaje en modo narrativo en ciertas situaciones.
cuando lo que te interesa como jugador es que los demás perciban algo de ese personaje. Ejemplo, cuando se conocen los personajes, lo típico, descríbete, descripción física. Pues mi personaje es tal, es cual, es no sé qué. Estás enfatizando en lo que los demás personajes están viendo de tu personaje, ¿no? Y entonces ahí estás narrando cómo es tu personaje, ¿no? O en alguna otra situación, pues podéis ver cómo, yo qué sé, Marcelino, que es mi personaje, llora desconsoladamente, o le veis una cara de no sé qué y tal, porque quizás interpretarlo en modo acting es más difícil, pero sí que quieres enfatizar en que los demás vean esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que las dos son importantes, y las dos, según tu función, yo pienso en general que quizá a nivel general un director de juego debe ser en plan más narrativo sin dejar de hacer lo otro. O sea, poner una cosa no significa quitar otra, ¿no? Sino que para situar un poco situaciones y demás debe tirarse más hacia el tema narrativo, y creo que un personaje, un jugador con su personaje debe ser más actor para hacerlo más palpable, más real y más creíble, ¿no? Aunque, repito, creo que en ciertas situaciones es bueno cambiarlo. Y dicho esto, me gustaría añadir que hay una cosa, aparte para mí, aparte del acting y de la narración, que tiene una cosa muy chula en los juegos de rol, que es jugar en meta. Me parece que es increíble, porque en ciertos momentos, quizá parar y pensar como, hostia, pues ¿qué estamos haciendo? No sé qué, tal cual, ¿vale? En una partida de rol, en ese jugar en meta puede ser beneficioso. Partidas de investigación o de lo que sea, o que necesitamos un descanso, o vamos a recopilar. Entonces, sales un poco de esa historia, aunque estés dentro, ¿no? Pero para ser un poco tú y jugar en lo que llamamos meta, que eso es una cosa que me parece que puede ser muy interesante y que es muy de juego de rol, ¿no? Espero haberme explicado más o menos bien. Y yo creo que lo dejo ahí. Fantásticamente bien. A ver. Sí, no. El tema es que, claro, yo. No, es verdad que la idea me viene normalmente cuando. Claro, como os decía, ¿no? Yo estoy en clase de impro, entonces pues me viene mucho el hacer paralelismos y el hacer. Y es verdad que al principio me costó, pero poco a poco fui viendo que sí, que realmente el rol, evidentemente, tiene cosas que no sí. O sea, el rol amplio no es lo mismo, si no se llamarían iguales, evidentemente, ¿no? Pero sí que hay puntos en común y hay otros muchos en los que no. Por ejemplo, cuando hablamos en este caso de la narración, evidentemente que nos hace falta y es una parte que mola del rol, al igual que el meta, ¿no? Por ejemplo, ojalá a veces en impro pudiéramos hacer así, parar, explicarnos 4 cosas y seguir. Pero hay una cosa muy buena que tiene la impro. Yo creo que no sé de qué forma se podría esto llevar al rol, o si es que se tiene o no, o a lo mejor se puede hacer un experimento, no lo tengo muy claro. Pero sí que es verdad que con muy poco nos decimos mucho. Y hay veces que a lo mejor tú estás manipulando el objeto y lo estás viendo, y a lo mejor lo pasas, y a lo mejor la otra persona no está viendo el mismo objeto de la misma forma que tú. Pero sin embargo los dos tenemos claro que es un tenedor, ¿no? Y para lo que necesitamos nos sirve, ¿no? Me parece muy interesante una cosa que nos pasa cuando hacemos impro, y es que parece como que muchas veces el escenario se va redibujando constantemente a nuestro alrededor. Porque como nos damos a veces poca información, pero cargada de significado, claro, lo que queda fuera de ese significado del que tú lo estás cargando, queda en ese imaginario personal, que si tú pues haces match con la otra persona, pues genial, pero si no, a lo mejor yo estoy sentado en un banco que es alargado y de color rojo, y otro está en uno más bajito y de piedra. ¿Es importante realmente para la historia que estamos contando? A lo mejor sí que lo es, y entonces cuando entramos en esa narración. Pero ¿y si no? Pero el tema, Ramón, está en que tú no puedes presuponer si es importante o no, porque en el rol es parte del mundo. Y muchos, digamos,
malas decisiones por parte de los jugadores derivan de que las cosas no están claras, de qué hay aquí o qué no. Por ejemplo, en PBTA, en todos los manuales, es un mantra, ¿no? Si lees PBTA, casi todos los manuales es un mantra, que se dice al jugador que pregunte al director de juego exactamente cuál es la situación. Eso es un mantra en PBTA, porque de lo contrario no funcionan bien los movimientos. Qué movimientos hay que desencadenar o cuáles se disparan, ¿vale? Entonces, incluso a nivel de meta. En el rol es muy importante, si yo soy un jugador de la llamada de Cthulhu y entro en el despacho del profesor Armitage, mi reto como jugador en esa escena es encontrar los diarios perdidos de no sé quién. Y entonces el director de juego me hace una descripción del despacho. Y a lo mejor hay algo ahí que me recuerda o que yo tengo que conectar con otra cosa que he visto y que es la llave para llegar a esos diarios. Entonces, si reduzco muchísimo esto, le estoy diciendo lo que es, ¿no? Si solo sale un tenedor en la escena, el tenedor es la escena. Pero el rol es un juego. Entonces, como juego, como todo juego, las cosas tienen que estar claras para que podamos tomar decisiones. Significa que las descripciones tengan que ser galdosianas, ¿sabes? O sea, una cosa ahí tremenda. No. Pero tienen que ser lo concretas o lo amplias que sea necesario para los propósitos del juego. No sé si me estoy explicando. Sí. Pues, y luego, pues, cuando te toca actuar, pues, por supuesto, pues ya tienes que intentar coger todos los recursos de la actuación, que es un arte que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ni con la descripción, ni con la argumentación, ni con el diseño de escenario, no tiene nada que ver. Es otro talento. Porque jugar al rol exige muchos talentos distintos. Es una de las cosas más valiosas que yo creo que tiene esta afición, que es que tocas muchos palos muy interesantes, desde el arte hasta la literatura, el arte dramático, la improvisación, las matemáticas, yo qué sé, que son cosas muy diferentes. Entonces, no creo de verdad que sea necesario prescindir de ello, sino a lo mejor afilarlo, ¿no? Claro, de hecho, esto es una de las cosas a las que me refería cuando digo que no me doy cuenta de que realmente hay elementos que tiene uno y que si tiene el rol y no tiene la impro, ¿no? Y en este caso, evidentemente, como decía Avis, por ejemplo, el meta es la hostia, ¿no? Y el meta no... Pero la descripción, digamos, al fin y al cabo, evidentemente, pues también es necesaria, ¿no? En el rol yo lo veo necesario y, de hecho, como os decía, puedo llegar a disfrutar de descripciones de color muy enriquecidas y muy chulas. No, pero simplemente me hago esta pregunta. Luego, por ejemplo, también comentábamos, ¿no? La narración al final a veces parece como que te saca de personaje y el acting te mete en personaje, ¿no? En esto sí que más o menos. Cuando tú narras es como que estás explicando lo que ves de alguna forma, estás creando el escenario, ¿no? Igual puedes narrar emociones también, ¿no? Pero yo, en mi texto personal, creo que es mola más actuar las emociones, pero bueno. Entonces, ¿a dónde quería llegar yo con todo esto, no? Que cuando jugamos luego en personaje también está el estar en primera persona o el estar en tercera persona, ¿no? Y entonces el estar en tercera persona es como describirlo un poco todo desde fuera, y el estar actuando en primera persona es como... Yo, de hecho, creo que el estar en tercera persona se parece un poco más a... Es como una prolongación de la descripción, digamos, pero al personaje, ¿no? Y el estar en primera es como, pum, meter ese zoom y meterte dentro. Y eso es lo que a mí me está interesando, ¿no? En esta charla, digamos, y lo que a mí me parece divertido de jugar, en lo que más me divierto. Sí, yo comentando un poco lo de antes, quizás la descripción, a veces pecamos un poco de describir demasiado, ¿no? Y a lo mejor estaría bien dejar también algún ápice a la imaginación personal de cada uno, ¿no? Sí que es cierto que describir las cosas como básicas es súper importante, ¿no? Pero dejar un poquito esa imaginación de cada jugador y de cada, bueno, de todos, ¿no? Para que acabe de fluir todo. Creo que es importante. Y luego, en cuanto a los personajes,
Sí, yo creo que en general, o sea, actuar como el personaje es como mucho más profundo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, no sé, ¿no lo habéis visto vosotros algunos jugadores que siempre actúan en tercera persona, por ejemplo? Sí, no digo que esté mal, ¿eh? Mucho menos. A mí no me acaba de gustar, he de decirlo, ¿eh? Pero tampoco queda excesivamente... No sé, ¿Te gusta o no te ¿no? gusta? Sí, no, pero yo personalmente a mí no me... No te gusta para hacerlo, quieres decir tú. Pero Exactamente, hay gente que lo hace bien y exactamente, que, o que le sale. exactamente. Yo no tengo remilgos en que cada uno haga lo que quiera, ni muchísimo menos. Precisamente por eso, a mí lo que me gusta es meterme y, claro, y cuando me refiero a meterme y hacer el tema del beat, para bien y para mal, es decir, tanto llorar como para realmente compartir el buen humor y la risa que pueda estar teniendo mi personaje de verdad, no solamente hacia las emociones más intensas negativas, digamos, ¿no? Eh, no sé, no sé, no sé. Es que ya te digo, es una cosa que me daba ahí vueltas y... A mí me gusta mucho meterme, sobre todo para padecer, ¿eh? El plan del terror este tal, de sufrir la tensión y eso me mola bastante, la verdad. Y antes decía Ignacio una cosa también que no sé si le ha pasado un poco por alto, pero que es el tema este de cuando decías, claro, si tú dices, describes solo la cuchara es la partida, ¿no? Y claro, evidentemente que ahí mola darle un poco de colorcillo a la cosa, ¿no? Porque si no, a lo mejor es como muy, muy así, sí, sí. Eso tiene toda la razón, ¿no? Como describir un poco todo, digamos, y que la solución quede un poco ahí entre medio de eso que tú has dicho, ¿no? Que no sea tan evidente. Yo con respecto a lo de primera o tercera persona, yo tengo jugadores que juegan en tercera persona porque no les sale la primera persona. Sencillamente no les sale, no se sienten cómodos. Pero son buenísimos Ahí jugadores. está, O ahí sea, está. en cuanto a jugadores, los tíos reaccionan con la mesura que requiere cada PNJ, dicen las cosas que hay que decir en tercera persona, claro. Se pispan de todo. Son jugadores excepcionales. A lo mejor otros juegan en primera persona y interpretan siempre igual, con cualquier PNJ, siempre lo mismo, siempre con el mismo tono, siempre como... Entonces, no es tanto que una cosa sea mejor que otra, ¿no? Yo creo que es también un poco... A ver, hay gente que es más tímida y esto es importante. Entonces, cuando eres tímido, tiendes a jugar en tercera persona porque te cuesta. Es así de sencillo. Te Tal cuesta. cual. Incluso puedes jugar en primera persona con tus colegas, pero juegas en tercera con gente a lo mejor que no conoces porque te da corte. O que simplemente no te sale hacerlo, tío. No te ves, ¿sabes? O sea, no. No sé, pero sí que yo veía un poco más como una prolongación de la descripción, digamos, ¿no? Porque me parece como verlo todo un poquito más desde fuera, ¿no? Sí, está Sí, claro. para mí es como mucho más inmersivo, ¿no? Sí, sí. Quizá, pero no significa que no se haga bien, vaya. Yo creo que cuando juegas en primera persona, a ver, la partida mejora, pero tienes que jugar bien en primera persona. O sea, para tener no sé, para hacer siempre las mismas frases y tal, y ser todo muy ramplón, pues tampoco aporta eso mucho a la partida, ¿sabes? A lo mejor, pues, jugar en tercera persona, al final a lo mejor estás menos forzado y es mejor. A mí me encanta jugar en primera persona siempre, siempre lo he hecho, pero bueno, que no considero que seas necesariamente mejor jugador por hacerlo, ¿sabes? No, no tiene por qué. No tiene por qué. En principio, pues con lo que disfrutes más, ¿no? Ya sea en primera o en tercera, realmente con lo que tú te sientas más cómodo, ¿no? A mí, Y a mí sí que ahora me estaba acordando ¿tú te acuerdas la partida aquella que hicimos con el Dudy y Jordi Bis? Aquella que era Yo le iba a comentar, la de los la historia de vaqueros. vaqueros. Sí. Exacto, la historia de vaqueros. Aquella partida nació de una frase. Dijo el Dudy, me gustaría jugar una de vaqueros. Y yo llevaba el poncho aquel, ¿no? Que era un poncho que justamente casualmente llevaba un poncho puesto aquel día. Y no sé qué le dije, ¿qué dices, Flanagan? Y ya él me empezó a contestar y de una frase estuvimos una hora roleando sin parar. Creo recordar que había color, pero no había color en exceso. Pero se narró muy poco, pero se narró algo. Muy Hmm. poquito, muy poquito. Fue sobre todo actuación.
Y sí que es verdad que fue algo más parecido al storytelling que no a una No, pues partida. al haber actuación, bueno, sí, storytelling en cuanto a Parecido, que estás contando la un historia. Sí. poquito más storytelling que no. Sí, no tiramos dados, de hecho. Yo esto que decíais de la tercera y primera persona, llevado un poco al extremo y haciéndolo un poquito cómico, incluso, el ejemplo de la tercera persona sería mi personaje te dice de que deberíamos de salir hacia el exterior. Vale, de acuerdo. Pues ves como mi personaje te indica que no es una buena idea, porque no sería un poco esto la llevada al extremo, ¿no? Imaginaros que jugásemos así, ¿no? Mi personaje en vez de decirlo. Y sí que es verdad que muchas veces cuando he jugado con personas que han jugado poco a rol, tienden más a la tercera persona. Luego está lo que ha dicho Ignacio, estoy de acuerdo con el tema de gustos y que no quita que son mejores o peores jugadores. Pero sí que es verdad que tienden a hacerlo en tercera persona y no en primera persona, pero no por tanto un tema de timidez, sino por entender que se puede jugar así, que se puede jugar en primera persona. Como que entender de que haciéndolo en primera persona funciona, ¿sabes? Como hacer un clic ahí, No ¿no? A lo tanto como mejor. un asunto de que... Hay gente que lo... Porque de manera natural, yo creo que cuando cuando te pones a jugar a rol por tus primeras veces, te sale más, la manera más natural te sale en tercera persona. Y no te das cuenta de que podrías decirlo como personaje en lugar de decirlo como jugador, ¿no? Eso sería un extremo. Y el otro extremo, que iba a comentar, sería en primera persona, pues el ejemplo esto que decías, Ignacio, de que llega un personaje al despacho de alguien en el cual el despacho en el cual va a encontrar unas pistas sobre unas escrituras, ¿no? Pues imagínate, el colmo sería que cuando entras en el despacho, el que está sentado, ¿no? Mira, ya estoy narrando, sin querer, pero el que está sentado, pues le dice: bienvenida a mi despacho. Me imagino que nunca habías visto un despacho del siglo XVII con una librería de este color morado, ¿verdad? Y esos cristales opacos seguro que no te están permitiendo encontrar esas escrituras que sé que has venido a buscar. Es decir, que en primera persona, con las excusas, ¿no? Excusas continuas, puedes estar describiendo, ¿no? También. Haciendo que describa el que habla, ¿no? Estos son los dos extremos llevados, ¿no? Llevados a una primera y una tercera persona. A mí me parece interesante el experimento. El experimento de decir, venga, hoy vamos a jugar a tercera persona todo el rato. O hoy vamos a jugar todo el rato a primera persona, ¿no? Y a ver cómo sale y a ver cómo, a ver si es divertido o no. Me parece interesante eso, ¿no? Y luego a la hora de jugar, la verdad es que todo vale y todo queda bien y todo tiene su momento, ¿no? Y luego una... Perdón, que pasa un poquito que cuando alguien actúa muy bien, llama mucho la atención. Cuando alguien actúa muy bien es súper seductor y es súper atractivo. Alguien que actúa muy bien. Entonces, esa faceta del juego brilla mucho y yo creo que tendemos a darle quizá la mayor importancia. Y yo insisto siempre que el juego de rol es un juego. Hay otras muchas cosas que tienes que hacer en un juego de rol. A nivel de gestión, a nivel de darte cuenta de cuál es la acción más interesante para ti, a nivel mecánico, pero también a nivel argumental, a nivel de relación, a nivel de empatía. Entonces, hay muchas cosas en el juego de rol que para que la partida te salga bien como jugador, porque esto consiste en un juego, consiste en ganar la partida. Ganar la partida es llegar al final, conseguir la meta del personaje, pasártelo bien, hay una serie de objetivos y no morir, ¿no? En general, ¿no? Suele ser el objetivo del 95% de los juegos, salvo que juegues un play to lose. Pero bueno, que son juegos muy raros. Entonces, hay muchos talentos a la hora de jugar bien en un juego de rol que quedan un poquito a veces oscurecidos por el tema de la actuación. Y yo soy un gran fan de la actuación, pero que nunca se me olvida que es una cosita más de los juegos de rol. Porque los juegos de rol no son teatro ni son storytelling, son otra cosa distinta. Pueden oscilar hacia una cosa u otra, pero no son juegos de actuación. Son juegos de interpretación de personajes y se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Pero pasa que, claro, cuando alguien actúa muy bien es súper brillante y súper bonito. Entonces, siempre sentimos, tía, yo quiero actuar como este tío. Pero ¿no? pasa también que puedes equilibrar las relaciones en la mesa, que haya alguien que sea espléndido a la hora de actuar y que en cambio los otros tres no sean espléndidos, porque no habrá un feedback, no habrá un equilibrio en esto, ¿no? Porque el que es espléndido actuará espléndidamente, pero no recibiremos
En contraprestación, pues eso, Hombre, si te estás comparando de alguna una forma, conversación fluida, ¿no? Porque, ya. ¿sabes? No encajaría, ¿no? Tampoco. Eso es importante, como Si le preguntas a saber alguien cuál es jugar el a rol y saber equilibrar, ¿no? Y hablar cuando te toca jugador, o ¿no? Si decir preguntas cuando... cuál es el jugador de los cuatro, pues van a decir el que ha actuado mejor. ¿No? Yo creo. Nadie va a decir que es el que mejor se ha dado cuenta de cuándo tiene que gastar sus puntos de no sé qué. Porque ha Más tenido que la mejor eso, idea, ¿no? Para hacer avanzar la trama, más que eso por que ejemplo. coincido, de que jugar a rol son muchas cosas, más que eso yo lo decía en el sentido de que si alguien actúa y los otros no les apetece actuar, que esto entrebanca la partida, ¿no? Porque todos tienen que llevar también un mismo estilo parecido, ¿no? Y dicho esto, todo descubrirlo es bueno, ¿no? Tanto un lado como el otro, ¿no? Y probarlo, ¿no? Siempre es bueno probar una cosa y la otra. Sí, aquí también quizá entra un poco la confianza en ti mismo, la confianza que tienes en la mesa, si es más tiempo jugando. En el caso que ponía Jordi, a lo mejor ves que uno, pues que tú quizás estés acostumbrado a jugar en tercera persona y ves que el compañero pues lo hace en primera y tal, pues a lo mejor te animas a hacerlo tú también a ver qué pasa, ¿no? Porque ves como que el compañero también lo hace y la compañera y entonces, no sé, yo creo que esto es también iba a decir una evolución, pero tampoco me gusta decir evolución. O sea, Adaptación. es exacto, es un ir probando y encontrarte un poco lo que más te gusta, ¿no? O lo que más te divierte, ¿no? Que todo es realmente válido y puede ser muy gratificante, ¿no? Aunque sí que supongo que creo que coincidimos todos que a nivel de personaje nos gusta más en primera persona los cuatro. Lo otro puede ser muy interesante, ¿no? Y también Sí, muy interesante también el punto que dice Ignacio, ¿no? De también saber utilizar, por ejemplo, las mecánicas o la buena idea o la toma de decisiones, la gestión de recursos. Todo eso es importante también en un juego de rol, ¿no? el otro día estaba probando. Estaba haciendo uno de los testeos del juego que estoy haciendo, el de Un Paso de la Gloria, el de los dramas deportivos, ¿no? Entonces, claro, la idea de este juego es que vamos a jugar capítulos en donde se pasa una ambulancia, no sé si se escucha, En tercera pero de persona, ¿no? miedo. Pasa. Sí, está Te pasando ahí ves, con tercera persona, sí. ya te vienen a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Las escenas que juegas, al fin y al cabo, lo ideal es que sean cortitas, ¿vale? Eh, y juegas una escena por personaje dentro de cada capítulo. Entonces, ¿qué pasa? Al final son cortas, al ser cortas, y además ser un juego que el motor de juego es cargado de emociones, de PPP Draft. eh, mm, Estaba hablando con uno de los chicos con los que testeábamos y me comentaba con Antonio Manfornina, que es un crack, y me comentaba que a él le era más fácil identificar con qué emoción quería tirar y qué emoción eh, sentía su personaje, si en esos 7 o 10 minutos que duraba la escena intentaba estar más dentro de personaje y menos narrador. Y me dio que pensar, porque me recordó a esto que me decía la chica esta, la profesora de la impro, ¿no? Y al final creo que algo hay ahí de verdad, ¿no? Que cuando tú estás narrando o escuchando una narración fuera de personaje, te puede causar una emoción o te puedes emocionar con el relato de alguien, pero de forma distinta así lo haces dentro de la piel, de esa piel, digamos, ¿no? Y no sé, o de esa máscara, si queréis llamarlo así, ¿sabes? Que igual lo de la piel suena un poco... Pero sí, no sé, a mí me parece interesante ese punto, la verdad. A veces una de las cosas que a mí me gusta de jugar a rol también es el sentir cosas, ¿sabes? Entre otras muchas, ¿no? Vivir aventuras, pasarlo bien, echar las risas, o sea, hay un montón de factores de diversión para mí. Y una de ellas es emocionarme. A todos los niveles, ¿eh? Como decía, no tienen que ser todo emociones de "Ay, lloro, no sé qué", no. Reírme fuertemente es emocionarme también, ¿no? Estar alegre es Claro, una por ejemplo, emoción. ese ejemplo, el de llorar, yo nunca lo haría y creo que la gran mayoría no se pondrían a llorar en una partida, aunque está a punto de llorar, ya os lo dije una vez, en una partida estuve a punto. Pero el hecho de actuar y ponerte a llorar y sentirlo, como tú estás diciendo, ¿no? Sentirlo en tu piel dejar aflorar ese sentimiento, creo que es más,
hostia, no sé cómo decirlo, es demasiado crudo como para que ocurra muchas veces. Lo más posible es que expliquemos que mi personaje llora, ¿no? Lo más posible, Sí, yo lo digo muchas dentro veces. de la sensibilidad que cada uno tenga, ¿eh? Pero por De lo hecho, general es más fácil de explicar que tu personaje llora que no ponerte a claro. llorar. O sea, Anda que no hemos dicho veces delante eso de... de tus compañeros de juego, ponerte a llorar o sea, es algo realmente que sería muy excepcional, puntual y que ante una situación muy fuerte, ¿no? Que Y puede yo creo ocurrir, que ¿eh? eso... Y que a lo mejor hay gente que no se siente bien Exacto, con eso. pero que a ver, Y pues a lo mejor pasar a la tercera persona y es pero fantástico, ¿eh? de aquí yo no sé, Ignacio, pero yo a ellos los conozco y sé que como mínimo una vez o dos o tres y más diría, muchas veces hemos dicho, y me lo quedo mirando y de repente me cae una lágrima por la mejilla. Se lo hemos dicho y yo no me he puesto a llorar, ¿vale? No sé. Y yo iba, Va por otro lado, va por otro lado. el tema de... Este sería otro tema, ¿no? Narración y actuación con respecto a las emociones. Yo no estoy seguro de que la actuación provoque más emociones y si tengo que decir algo diría que es al revés. O sea, yo veo una narración, veo una película y lloro del tirón. Yo puedo llorar en películas, he llorado en películas. Pero jugando al rol no he llorado nunca. ¿Por qué? Porque yo cuando juego al rol soy totalmente consciente de que estoy actuando y tengo un personaje. Pero cuando veo una película, me están narrando, la película es real. Entonces, yo puedo actuar y puedo lograr que se me caiga una lágrima, pero yo no estoy llorando. ¿Vale? O sea, la pena que yo he sentido viendo algunas películas, eso es imposible que lo sienta jugando al rol, fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, yo, al menos, no sé si vosotros... Sí, yo Pero, no hablaba de llorar en plan bueno, por las sollozos, emociones. sino de emoción, sí, de la emoción que te No, está no, generando no, la partida en ese momento. Era por poner un ejemplo, ¿vale? Las emociones. Con respecto a la narración, yo, por ejemplo, ahora estoy dirigiendo hace ya muchas semanas, meses, una campaña muy larga, ¿no? Que es de vikingos. Y cuando describo el campamento y la vida en el campamento, el gran ejército y tal, yo creo que ese momento de descripción es de sentirse vikingo tan intenso que luego cuando ya empieza la trama del módulo concreto y los personajes hacen cosas y tal, no se vuelve a sentir tan intenso, ¿sabes? Yo creo que la descripción, si está bien hecha, es mega sugestiva y mega sugerente. Y cuando tú actúas, te puedes meter en el papel, sí, pero existes tú y existe el personaje, eso siempre está ahí. Entonces, cuando te cuentan cosas, cuando te cuentan cuentos, es muy fácil meterse en ellos. Yo creo que incluso es más fácil, en mi opinión, que casi lo veo de forma diferente. Por polemizar. No, es interesante, es interesante. No, Es yo lo que coincido, hablaba. De yo hecho, yo es coincido una idea en con la que eso. estoy redundando un poco, ¿no? En la de que es lo de verlo desde fuera o verlo desde dentro. ¿No? Que te lo cuenten desde fuera puede emocionar, evidentemente. Un relato puede emocionar. Que te lo cuentan desde fuera, pero estás muy dentro, como en la película. La película tú estás Sí, pero lo estás viendo como espectador, de alguna forma. lejos de la pantalla, no estás Y ahí. eso- Pero y- que te metes a tope, pero porque te lo pero es real. eres espectador en ese Sí, momento, claro. y te metes. Sí, te emocionas, por supuesto. Buah, a mí como me ponen una peli de esta de Antena 3 de que se aparece un hijo y un padre, no sé qué, yo lloro como un madaleno, ya te lo digo. Bueno, yo no he conseguido todavía en mi puta vida ver Toy Story 3 sin llorar. Cuando el niño le regala los juguetes a la niña, ¿sabes? Que es como el fin de la infancia, el fin de la infancia. ¿Sabes? Es que de igual forma que muchas veces decimos que es muy difícil conseguir el humor en el rol, en una conversación de PNJ, o sea, director de juego actuando como PNJ, hablando con un jugador, conseguir hacerle llorar a otro es muy difícil, casi imposible, yo te diría. O sea, tienes que tener una capacidad de actuación brutal, ¿no? Como para... Y en cambio, como dice Ignacio, contando una historia muy triste, ¿no? Que ha ocurrido en un cierto lugar, Pero es más fácil, posiblemente. esto es como que te puedes retroalimentar, porque hay veces que las cosas van en cascada un poco también, ¿sabes? Tú coges, como jugador, yo creo que es más la sugestión, a lo mejor, o el tú al sentir X, También, sí. sientes una emoción, esa emoción la exteriorizas, entonces el otro la ve y se impregna de esa emoción, ¿no? Las emociones son contagiosas, ¿no?
Yo creo que vamos por ahí, ¿sabes? Que no por el yo cuento algo y tal y te hago... No, yo creo que soy yo mismo que me emociono con lo que me pasa. Sí, Que no, también, que- también. También se o a mí me incluye pasa eso. esto, ¿eh? A mí me pasa esto. Sí que es verdad que en un relato, en una película, pues sí. Pero yo con una narración en un juego de rol, eso sí que me cuesta, o sea, me emociono, pero yo, por ejemplo, sí que he llegado a soltar alguna lagrimilla estando en personaje y sintiéndolo, incluso como máster, ¿eh? Haciendo algún PNJ. Pero, Por ejemplo, un caso típico, la muerte de pero no un, al de revés, ¿eh? un, No que me expliquen algo. Aunque sí la que muerte de un viendo a otro personaje, ¿no? personaje emocionarse, eso sí. Sí. Si ves a alguien que está, me acuerdo que un día con Eugenia de Rolero Viejo, estamos haciendo una... A mí se me rompió la voz, tío, porque es que era, me puse, y ella cayó detrás. Sí, sí, porque nos retroalimentamos de esa emoción que se fue generando Claro. y Pero cuando, Pero mira, un caso, dale, Jordi, por favor, muy perdón. breve, un caso que ha sucedido hace poco en Midrange, ¿no? Con la muerte de un personaje, compañero tuyo con el que has jugado muchísimo, o sea, hablo de personaje, de un personaje a otro personaje, al ver que ese personaje ya no va a estar más, porque va a desaparecer cuando has llevado 40 sesiones, te emocionas también, ¿no? Como jugador te emocionas porque ya no va a estar, no van a estar juntos esos dos personajes, ¿no? Como siempre han estado y tal, ¿no? Es otra parte que... Didibis. Pues yo quería decir un poco en cuanto a la descripción y tal, a mí también me cuesta, en plan, sí que me meto mucho tal, pero en plan de emocionarme de sentimientos, hostia, pues yo me emociono además, de, ¡guau, qué guay! ¿Sabes? sí, O de sí, pero ¡guau, cómo sí. mola! Yo, ¿Sabes? por Eso ejemplo, sí. ahora me ha venido un flash de que jugamos con Luis, las crónicas de Transilvania. Un compañero que empezó a jugar con nosotros, con Iván, tío, que les hacía mucha gracia, hacía unas arengas, tío, porque era como un capitán romano, tal y cual, y empezábamos, que somos, no sé qué, hostia, me daban ganas de levantarme, Te venías de arriba, tío. coger una espada y matar a todo lo que se matara, todo lo que pudiera, ¿sabes? Pero, y era una descripción del pavo, porque éramos los romanos y teníamos que no sé qué, y venga, para arriba, tío. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, sí, y hostia, pues quizá más descriptivamente como que te lo haces más tuyo, no sé. Y es primera persona, ¿no? En este caso. Sí, pero que era un personaje haciendo una arenga a los soldados, Pero ¿no? lo decía, ¿no? No explicaba Sí, sí, qué, sí, sino sí, sí, él no lo lo explicaba, decía, no, él no. decía la Él lo arenga, ¿no? decía, sí, 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 lo decía en plan, o sea, un legionario Bueno, romano muy bruto, tío, y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Ve a Jordi mirando la hora. sí, todo el rato. En su medida todo funciona y todo no funciona, ¿no? Según qué situación, ¿no? O sea, al final es en cada momento lo que mejor, creo yo, que mejor pueda encajar o tocar o gustar, ¿no? Y si sabes los gustos de los demás, pues más fácil, ¿no? Porque sabes lo que puedes no tener que hacer porque no toca o lo que encaja muy bien y para el grupo mejor, ¿no? Si sucede, porque, bueno. Pues bueno, sí, Pues, estaba mirando el reloj continuamente. Sí, Divis. yo quería, porque en esta última parte me ha dado a mí la sensación, porque hemos hablado mucho desde el punto de vista del jugador, ¿no? Pero me gustaría hacer aunque sea una pincelada, ¿no? Desde el máster, ¿no? Desde el director de juego. ¿Cómo veis esto del acto y narración desde el punto de vista de un director? ¿Qué os parece? Ignacio, dinos. Un momentín que estaba muteado. Pues, hombre, yo creo que como estoy aquí defendiendo un poco más o, digamos, dar importancia a la narración, yo creo que para un máster es importante las dos cosas y narrar, por supuesto. Creo que un máster que te hace una narración o una descripción de un sitio que te mete ahí a tope, eso es fundamental. Sobre todo en cierta fase de la partida. Al arrancar la partida es importante, al arrancar, que te meta del tirón. También un poco a veces para cambiar el mood, ¿no? Porque la gente cuando se sienta empieza a hablar de serie de televisión, que es una cosa que odio y mataría a todos los jugadores cuando lo hacen. Empiezan a charlar, a no sé qué, a sus niños, de bueno, a ver, vamos a empezar a jugar la partida. Pero si tú no haces ese esfuerzo por llevarlos, todavía está eso ahí flotando y no sé qué. Entonces, creo que al principio es muy importante una buena descripción sugerente y tal, y luego en ciertas fases de la partida.
Sí. Y nada, y por supuesto, pues interpretar a los PNJs, si es posible, en primera persona. Sí, yo estoy un poco igual en esa línea, ¿eh? Narrativa, evidentemente bien. Quizá también añadiría un poco lo que decía Ramón, buena narrativa, pero sin pasarse, ¿no? Para dejar un poco a la imaginación de todo el mundo. Y el acting, la actuación me cuesta imaginar un máster en tercera persona interpretando personajes no jugadores. Hay una cosita, perdona, que te quería decir también, que la descripción las puedes hacer más colaborativas preguntando a los jugadores. También, Una cosa que yo hago muchísimo. O sea, entras aquí, tal cual. Y hay una cosa más que te llama la atención. Dime qué es. Yo no tengo ni idea de lo que es. Me lo va a decir él. Bueno, pues eso entra en la escena. O hay una persona que te llama la atención. Dime quién es y cómo es, por qué, tal. Entonces, eso es, al fin y al cabo, descripción, pero más colaborativa y también te sirve para ver lo que le gusta al jugador, ¿no? El rollo que llevan. Sí. ¿Qué quiere? A mí me han salido tramas a partir de ahí, o sea, muchas veces, ¿no? A partir de un secundario por ahí que se inventa no sé quién. Y entras en el salón y un forastero te mira fijamente. ¿Qué le vas a decir? Díselo, ¿no? Sería llevarlo a primera persona, ¿no? En vez de describir algo, díselo, dile algo que le... Sí, incluso... Dile algo, que te está mirando fijamente. Incluso el forastero se lo ha creado él, o sea, más allá de eso, sino entras en el salón. ¿Qué persona te llama la atención? Yo no lo sé, como director de juego no lo tengo planeado. Y me dice, pues, me llama la atención en el salón del pueblo, pues un lavandero chino. ¿Y por qué te llama la atención ese lavandero chino? Pues porque es más alto de lo normal. Bueno, pues tal, no sé. Y ha creado un PNJ el jugador. Sí, pero eso es lo que estabas diciendo, que sí, lo he entendido. Sí. En narración, ¿no? Pero luego te lo puedes llevar a primera persona y que el chino de repente aparezca y se empieza a hablar con él, ¿no? Esa interacción. O sea que todo, al final todo funciona y todo, ¿vale? Y todo está genial, ¿no? A mí hay una... Yo no sé si estamos ya en modo cierre o qué, out of time. pero yo creo que hay una cosa que, al margen de todo esto, ¿no? Que también me dice esta chica, esta profesora, la Mary, que como es que no me cansa de decir que es una crack, y me dice, si os fijáis, la mayoría de las historias que nos funcionan mejor no son aquellas donde más te ocurre la descripción y más, son aquellas con las que lo que está pasando te importa, las que conectas emocionalmente con lo que está pasando. Y... O sea, es como que de repente cuando hay dos personajes que están hablando y lo que está pasándoles de verdad, hay una emoción de por medio, más allá de un simple diálogo de estos de cómo estamos y no sé qué, cuando hay esa emoción ahí en medio, entonces como que te quedas enganchado a ver qué pasa aquí. ¿Qué es lo que va a venir ahora, no? Y eso como espectador es lo que... Porque en el rol somos espectadores y somos jugadores también, ¿no? Me parece maravilloso, tío. Es lo último que digo ya. No sé si tiene mucho que ver o no, pero... Vale, perfecto. Pero me parece que sí, la emoción cuando... Sí, o el vínculo, ¿no? Lo típico de personajes que hablan, imagínate, sobre el asesinato de no sé quién, pues quizá da mucho más empaque o te interesa mucho más si resulta que uno es el marido de la asesinada y el otro es el hermano, por ejemplo, ¿no? O ha habido una conexión ahí, ¿me entiendes? Hay como una emoción. Lo que nos engancha son las emociones, ¿no? Sería un poco el... Vale, tu cierre, ¿no? Pero eso es lo que me quería referir, ¿no? Que si hay una emoción intrínseca de base, pues como que te mete más, te ayuda, ¿no? Bueno, pues siguiendo con el cierre del Ramón, yo diría que es mucho más difícil, porque no somos actores, somos jugadores de rol, es mucho más difícil esas emociones trasladarlas a través de un diálogo, de una primera persona, que no explicarlas o describirlas seguramente. Pero que sí que es verdad que intentarlo y alguna ocasión practicarlo, sí que es, coincido con Ramón, que es una manera de más fresca y más y sentirte como más dentro de lo que siente o de lo que realmente piensa o de cómo es ese personaje, ¿no? Es como meterte dentro del personaje y sentirlo un poquito más de cerca
tal y como tú te lo estás imaginando y lo estás desarrollando a su vez, ¿no? Por lo tanto, no sé, soy de los que vota también a favor de la primera persona sin menospreciar de que con la tercera persona se puede conseguir todo igual de bien, igual de divertido, igual de genial. Que es un esfuerzo que creo que merece la pena hacer solo por un tema de experimentar y de ver cómo te sientes ahí, ¿no? Y de jugar y ganar, ¿no? Aquí hemos venido a ganar. ¿Y Venga, va, tú, pues Luis? mira, yo para acabar diría que las dos cosas son importantes en una partida de rol, que se puede combinar tanto una como otra, que se haga desde director de juego como jugador lo que más cómodo te sientas, lo que más te haga disfrutar, independientemente de todo, o sea, porque es un juego y hay que divertirse y que como mola el rol, ya está, nada más. Viva el rol. Ignacio, broche de oro. Pues nada, creo que si alguien quiere innovar en el rol de verdad, tiene que hacer un juego en el cual se juega en segunda persona. ¿eh? Tú llevas un personaje y no puedes decir nada de él, tienes que decir lo que hacen los demás. Y así, esa es la regla. ¿eh? Un juego en segunda persona ya sería súper revolucionario. Me encanta, tío, me encanta. Tú vienes y me... Segunda ¿no? persona Tú del vienes y me- plural. Plural. Segunda persona en plural. Solo se puede utilizar segunda persona en plural. Si no, pierdes un punto fate. Vosotros estáis aquí, ¿no? Vosotros estáis aquí para investigar algo que me ha sucedido todo el rato. Oye, y lo me parece probaría. muy guay. ¿Y qué os parece si como por último cierre final, aprovechando que tenemos a Ignacio, les preguntamos que nos diga, a ver si le apetece, no sé, qué hay así de planes, qué tenéis en Valhalla, digamos, así Aparte o del te pillo, juego, te pillo muy así con la guardia baja, no, aparte ¿no? del Que, que, juego se, en que, se, segunda que, se, persona. que se pueda contar, claro. Claro. Sí. que- Tenemos Luna Roja de Luis Montejano a tope, que está ya maquetándose, ilustrándose, corrigiéndose y tal. Luego tenemos Las Sombras del Khan de Iris Sancho, que es un PBTA muy chulo de un imperio mongol fantástico que explora temas de identidad, básicamente, y de viajes. Tenemos Valhalla segunda edición y la campaña de Anelagen, que es el megaproyecto que lleva ahí 5 años, más de 5 años trabajándose. Madre mía. Y, Wow. y luego tenemos la segunda entrega de Biblioteca de Asgard con campañas de Luis Montejano otra vez, de Diego López, de Fomor y de Xavier Ugalde. Y lo último más, que esto es una super primicia para los amigos, primicia mansálvica. Tenemos un juego de Enric Muraday que es muy chulo y que va a ilustrar Yagoba Lecuona íntegramente. Así que dentro de poco, pues ya lo haremos público con su logo y su título. Qué guay. Yagoba, que fue conmigo a clase durante 4 años en la escuela Joso, fuimos compañeros. ¿Ah, sí? Tío, un crack, un auténtico máquina de dibujo, tío. Sí. Increíble, dibujaba ya que los flipas, tío, en su época y no ha parado, ha ilustrado muchísimo rol. Y qué guay, tío. Sí, yo trabajo con él porque él es el ilustrador del Inserso. Inserso todo lo ha ilustrado él, genial, vamos. Pero esto es otro tono, esto no es más... Y Enric lo conozco también en persona, he jugado con él en alguna partida incluso en físico, porque, bueno, él es catalán y un tío increíble también, sí. Qué guay, Sí. con las cosas, como mola. Y nada, a ver si sale para adelante las cosillas. Claro que sí. Desde luego que aquí A podéis venir mansalva. cuando queráis, Nos ya lo solemos sabéis, aquí. a explicárnosla, encantados, porque de lo que has dicho ya ves, tío, son Iris, Xavi, Luis, es que son gente querida por nosotros, ¿sabes? Aparte de que los admiramos como autores también, así que aquí ya sabéis que cuando queráis podéis venir, solo tenéis que levantar el teléfono y buscamos un hueco. Vale, pues oye, qué Nada, mejor muchas broche, ¿no? Que gracias. una primicia rolera, tío. Muchas Aquí. gracias, Ignacio, por venir. Qué guay. Pues, Y nada, que la gracias. mansalva, Así que... que la mansalva Nos os despedimos, acompañe a ¿no? todos. Exactamente.
Chao. Adeu. Adeu.